Bueno, en esta presentación hablaremos de la clasificación de las falacias y cómo evitarla. Clasificación de las falacias. ¿Cómo se clasifican las falacias? Las falacias se clasifican en dos tipos de falacias que son las formales y las no formales. Dentro de las no formales está la falacia ad ignorantiam, la falacia ad verecundiam, el argumento ad consequentiam, la generalización apresurada, la falacia del hombre de paja, la falacia ad hominem y pues otra más. Dentro de las formales están la negación del antecedente, la afirmación del consecuente y el término medio no distribuido. Dentro de las no formales, donde se mencionó que se encuentran los otros 7 tipos de falacias, se dice que en la primera se intenta dar por hecha la veracidad de una idea por el simple hecho de que no se puede demostrar que es falsa. En la 2 dice que vincula la veracidad de una proposición a la autoridad de quien la defiende, como si eso proporcionase una garantía absoluta. En la 3 dice que en este tipo de falacias se intenta hacer ver que la validez o no de una idea depende de si aquello que se puede inferir a partir de ella resulta deseable o indeseable. En la 5 dice que es una generalización no fundamentada en datos suficientes. Dentro de la 5, en esta no se critican las ideas del oponente, sino una imagen caricaturizada y manipulada de estas. En la 6 se trata de un tipo de falacia en el que se da por sentado que si un fenómeno ocurre después de otro, es que está causando por este a falta de más pruebas que indiquen que eso es así. Y dentro de la 7, por medio de esta falacia, se niega la veracidad de ciertas ideas o conclusiones, resaltando las características negativas. Dentro de las formales existen 3 tipos de falacias y dice que en la negación del antecedente parte de un condicional del tipo: si le doy un regalo, será mi amigo. En la afirmación del consecuente, en este tipo de falacia también se parte de un condicional, pero en este caso se afirma el segundo elemento y se infiere incorrectamente. En el tercero, que es término medio no distribuido, en esta falacia el término medio de un silogismo, que es el que conecta dos proposiciones y no aparece en la conclusión. Proseguimos a cómo evitar las falacias. Para enfrentar las falacias podemos tomar en cuenta las siguientes indicaciones que descubriremos paso a paso, mostrando el camino procedimental para desarrollar la habilidad lógica aplicada con que contrarrestarlas. Debemos comprender en qué consiste el error lógico de las argumentaciones falaces, cuál es la falla que las hace inválidas, la mala, irrelevante, no pertinente o nula relación de implicación interferencial entre las premisas y la conclusión, como en las falacias de atinencia. Específicamente con las falacias informales de ambigüedad, en las que un mal uso del lenguaje lleva a la ambigüedad y hace irrelevantes o multívocas la conclusión y las premisas. Hay que poner atención en definir y clarificar los conceptos que intervienen en el argumento que se están manejando con varios sentidos, o bien delimitar el sentido de una proposición para evitar confusiones y ambigüedades. Dentro de este video se muestra cómo una persona muestra que el sol es hueco por dentro y dice: como no puedes probar lo contrario, es verdad. Esto indica que la falacia del argumento ad ignorantiam señala que da por hecho algo con el simple hecho de que no se puede comprobar que es verdad. Bueno, y aquí están las bibliografías de donde saqué toda la información. Gracias. Saludos, me llamo Leonel Gámez y les hablaré acerca de las falacias no formales. Comencemos por lo que es una falacia. Una falacia es un razonamiento incorrecto que tiene apariencia de ser correcto. Es decir, es un razonamiento que no es válido y aparenta serlo. Y pues aquí lo importante es aprender a identificar ese tipo de razonamientos no correctos. Es decir,
comprender y saber lo que son las falacias, ¿no? Identificar esos tipos de falacias para poder, digamos, llegar a una conclusión más precisa y correcta y verdadera, ¿no? No llegar a los errores o quedarnos con ideas erróneas. Tenemos que las falacias no formales son razonamientos en los cuales lo que aportan las premisas no es adecuado para justificar la conclusión a la que se quiere llegar. No es adecuado por diferentes razones, las cuales las vamos a ver dependiendo del tipo de falacia más adelante, ¿no? De las cuales vamos a hablar más adelante. En el caso, aquí tenemos, ¿no? Falacia de atinencia. Las falacias de atinencia son aquellas cuya incorrección o invalidez está en que la conexión entre las premisas y conclusión no es lógicamente adecuada, no es pertinente y la conclusión no se sigue o infiere de las premisas. O sea, la conclusión no se conecta con las premisas, básicamente. Aquí vemos a grandes rasgos varios tipos de falacias de atinencia. Tenemos apelación a la misericordia, tenemos contra el hombre, apelación a la ignorancia, causa falsa, apelación inapropiada a la autoridad, argumento a la fuerza, argumento al pueblo, pregunta compleja, por accidente, ¿no? Entre otras. Vamos a ver más a fondo, ¿no? Tenemos aquí apelación a la misericordia. Aquí consiste en apelar a la piedad para lograr el asentamiento cuando se carece de argumentos. Trata de forzar al adversario jugando con su compasión. Aquí nos podemos detener un poquito, ¿no? Vamos a imaginarnos una situación. Aquí viene el ejemplo, ¿no? Pero lo voy a aclarar un poquito más sencillo. Digamos que está en un juicio una persona, una señora, ¿no? Que se le acusa de asesinar a su marido. Y pues obviamente pues no se sabe si lo hizo o no. Y ahí se va a afirmar si lo hizo o no. Pero ella se defiende diciendo de que no le digan nada, que no se le acuse porque está sufriendo por la situación. Y digamos que eso es verdad, puede que esté sufriendo, pero realmente no es suficiente como para decir que no le digan nada, que la dejen libre, es inocente. No porque sufra quiere decir que sea inocente, o sea, hay que indagar sobre las pruebas para ver si es culpable o no. Y limitarse a creer que por sentirse mal ya es inocente o se le debe dejar libre, pues no es adecuado, es incorrecto, es una falacia. ¿De acuerdo? Ahora, apelación a la ignorancia. Aquí consiste en sostener la verdad o falsedad de una proposición alegando que no existe prueba de lo contrario. Digamos, aquí en el ejemplo viene, no se puede demostrar que Dios no existe, por lo tanto, Dios existe. Puede que sea verdad, puede que no, pero no podemos dar por alto o dar por hecho que no nos puedan demostrar lo contrario, quiere decir que nosotros tengamos razón. Digamos, ¿no? Otro ejemplo, yo puedo decir, no, pues yo levanto 30 kilos con un dedo, ¿no? Y la otra persona, si no puede demostrar que yo no puedo hacer eso porque yo me niega a hacer la prueba, no quiere decir que sea verdad, ¿no? O que yo le diga, no, pues que yo visité la luna y esa persona no puede demostrar lo contrario, quiere decir que sea verdadero. A eso se refiere ese tipo de falacias. Tenemos causa falsa. Debido a que dos fenómenos han ocurrido a la vez o en secuencia, se ha asumido que es una causa, que uno es causa del otro, ¿no? Aquí tenemos un clásico ejemplo. Tenemos aquí una imagen con dos personas. Una le está entregando un paraguas al otro. El otro la está rechazando con la postura de que cada vez que toca el paraguas llueve. Quizás tenga razón, a lo mejor están en una temporada de lluvias y pues cada vez que casualmente agarra ese paraguas pues comienza a llover, ¿no? Eso es un error, o sea, eso es coincidencia, no podemos decir que si esa experiencia me ha pasado a mí quiere decir que sea una verdad, y no porque no agarre el paraguas no va a llover, o no porque lo agarre va a llover. Y pues bueno, hasta aquí mi aportación, ¿no? Hola, buenas tardes, mi nombre es Alicia y esto es el sentimiento de respeto que siente la gente por las personas famosas.
para ganar asentimiento a una conclusión. Un ejemplo muy común es cuando la gente dice, pero tiene que ser verdad porque lo ha dicho la tele, creyendo en lo que dicen esas personas que son presentadores o noticieros y le creen a eso. Siguiente ejemplo. Es que tú sabes más que yo, que he estudiado 5 años una carrera y llevo de profesor 20 años. Siguiente ejemplo. Como Nobel de literatura recomiendo el vino tinto para combatir la caspa. Esto hace referencia de que por el hecho de ser famoso pueden decir cualquier cosa, pero pues no es cierto. Y no por eso la gente debe de creer por el simple hecho de ser famoso. Argumento a la fuerza. Es el argumento de apelación a la fuerza o amenaza para provocar la aceptación de una conclusión. Usualmente solo se recurre a ella cuando fracasan las pruebas o argumentos racionales. 2 ejemplos de ello es lo siguiente. Cuando una persona te dice, lo tienes que hacer porque aquí se hace lo que yo diga. O el siguiente, o dejas de discutir y te callas de una vez o te castigo, haciendo referencia a una amenaza. Argumento al pueblo. Se comete esta falacia al dirigir un llamado emocional al pueblo, con el fin de ganar su asentimiento para una conclusión que no está sustentada en pruebas. Esta falacia se utiliza para despertar las pasiones y el entusiasmo de la multitud. Ejemplo número 1. Y no es que lo diga yo, lo dice todo el mundo. Ejemplo número 2. 9 de cada 10 de los electores son favorables a la ley. Por lo tanto, es una buena ley. Estos ejemplos afirman y presentan un contexto emocional favorable para la mayoría, en vez de ellos hablar por sí mismos. En este ejemplo se muestran 3 personas donde prácticamente dicen que soy cristiano, soy musulmán, soy ateo, porque miles de personas lo son y no pueden estar equivocados. Cuando claramente pues no se trata de afirmar algo solamente porque millones de personas lo hacen, sino hablar por uno mismo. Pregunta compleja, llamada falacia de interrogación. Se comete esta falacia cuando en la formulación de una pregunta hay varias cuestiones diferentes y se exige una sola respuesta como si fuera una pregunta simple. Cuando se le pregunta a un joven de intachable conducta lo siguiente, ¿ha abandonado usted sus malos hábitos o ha dejado de pegarle a una enamorada? Y se le exige un sí o un no rotundo de su respuesta. En este ejemplo se realiza una pregunta que presupone algo que no ha sido probado. Por eso no se debe responder ni sí ni no, sino con otro tipo de pregunta. En este ejemplo sale una señora preguntándole a un chico, ¿Dios creó el universo? Cuando no puedes decir ni sí, sino porque no ha sido comprobado realmente. Generalización apresurada. Se cometen cuando se aplican reglas generales a casos particulares en las que por alguna circunstancia accidental no son aplicables. Hola, buenas tardes compañeros, me presento, soy Charbel Salinas y hoy les voy a hablar sobre las falacias de ambigüedad. Bueno, comenzamos con el concepto de falacia de ambigüedad. Las falacias de ambigüedad son palabras y expresiones que bajo un mismo argumento poseen más de un sentido o varios significados. Estas falacias de ambigüedad tienen 5 tipos: el equívoco, la anfibología, la composición, la división y el énfasis o acento. Comenzaremos con el equívoco. El equívoco se produce por la confusión que generan los distintos significados de una palabra o frase utilizada en el mismo contexto. Y aquí podemos ver 2 ejemplos. Uno es una imagen y otro es un escrito de premio que dice, bueno, es un comentario que hace el doctor. Bueno, según los análisis usted no tiene nada de gravedad, haciendo ironía a que el hombre está levitando. Y el otro ejemplo que tenemos aquí es de premisa. La premisa número 1 dice, la heroína es perjudicial para la salud. La premisa número 2 dice, María es una heroína. Conclusión, María es perjudicial para la salud. Jugando también con la confusión de palabras con la palabra heroína de superhéroe y palabra heroína de droga.
Continuamos con la anfibología. La anfibología consiste en la argumentación sobre premisas ambiguas en razón de su estructura gramatical. Dicho de otro modo, se refiere a la falta de claridad en los enunciados. Y aquí también podemos ver un ejemplo donde dice la premisa número 1, pasaremos por el parque y por el zoológico. La premisa número 2 dice, te esperaremos allá. Conclusión, ¿dónde le esperan? ¿En el parque o en el zoológico? Continuamos con el siguiente tipo, que es la composición. En esta se expresa que el todo también debe ser de la misma naturaleza que sus partes, es decir, lo que es verdadero para el todo, lo es para las partes. Y aquí tenemos también un ejemplo donde dice la premisa número 1, los limones son muy ácidos. La premisa número 2 dice, la torta de limón lleva limones. Conclusión, como la torta de limones lleva limones, entonces es muy ácida. Seguimos con el siguiente tipo, que es la división. De manera contraria a las falacias por composición, las de división suponen que lo que es cierto con relación al conjunto es cierto también para cualquiera de sus partes. Tenemos un ejemplo que la premisa número 1 dice, la Universidad del Norte es de primer nivel. La premisa número 2 dice, los estudiantes de la Universidad del Norte son todos de primer nivel. Conclusión, todos los estudiantes de la Universidad del Norte son de primer nivel porque la Universidad del Norte es de primer nivel. Y vamos con el último tipo, que es el énfasis o acento. Estas falacias se cometen en el momento en el que el argumento es pronunciado por su autor con acento inadecuado. Y abajo aquí a la izquierda tengo una nota donde puse, al exagerar una premisa se convierte en una falacia de énfasis, que es como para poder entenderlo como más sencillo. Y aquí a la derecha tenemos un recuadro que dice, es también denominada falacia de ambigüedad fonética y resulta de una incorrecta entonación o pronunciación que ocasiona el errado entendimiento por parte del interlocutor. Y aquí también tenemos un ejemplo donde dice, la violencia física es altamente perjudicial. Al ocurrir la mayor entonación en la palabra física, el interlocutor puede concluir que otros medios de violencia, como la verbal y la psicológica, que esas no son perjudiciales. Y aquí podemos ver más ejemplos sobre tipos de falacia de ambigüedad, donde esta es la anfibología, donde hay dos personas hablando y dice, Napoleón está tomando Malta. Y la otra persona le dice, un punto estratégico del Mediterráneo, no podemos permitirlo. Creo que no estamos hablando de lo mismo, le dice el otro. Y está literalmente Napoleón tomándose una bebida Malta y el otro creyó que estaba conquistando Malta. Esa es la confusión en esas palabras. Y aquí también tenemos otro ejemplo. Escuché la canción Amor del CD llamado Azul y es bella. Estoy segura que todo el CD debe serlo. Y aquí tenemos otro ejemplo de la división. En Inglaterra se producen trajes muy elegantes. Este traje es inglés, por lo que debe ser muy elegante. Para terminar, tenemos el último ejemplo con imágenes, que es de énfasis o acento, que dice, oye, te he dicho 20 millones de veces que hagas el favor de no exagerar, haciendo ironía también a que esa persona está exagerando en ese momento y está diciendo a la otra persona que no exagere. Y por último, aquí están las bibliografías o citas de donde saqué toda la información. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero que les haya quedado algo por ahí de lo que dije. Y pues muchas gracias por la atención.